Muy buenas, hoy nos embarcamos en un viaje que es, de verdad, fundamental para entender el mundo digital. La evolución desde los simples archivos que teníamos antes hasta las complejísimas y superpotentes bases de datos que hoy gobiernan toda nuestra información. A ver, todo arranca con esta imagen, que lo resume prácticamente todo. A la izquierda, el caos, archivos sueltos, apilados, cada uno a lo suyo. A la derecha, un sistema ordenado, todo interconectado, todo lógico. Así que la gran pregunta que vamos a responder es ¿cómo se construyó el puente entre estos dos mundos? Claro, para entender la revolución tenemos que empezar por lo más básico, por el átomo de este universo, el archivo. Así que venga, vamos a meternos de lleno en su estructura interna, a ver qué hay dentro. Vale, a nivel técnico, y esta es la definición con la que hay que quedarse. Un archivo no es más que una secuencia de unos y ceros, un chorro de bytes. Pero lo importante, lo que quiero que quede clarísimo, es que el sistema operativo lo trata como un todo, como una unidad lógica. Le da un nombre, una extensión, una ubicación. Es, digamos, el primerísimo nivel de abstracción. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner de verdad interesante. Esta imagen nos muestra una dualidad clave. Por un lado están los registros lógicos, que es como una aplicación ve la información. Por ejemplo, la ficha completa de un cliente. Y por otro, los registros físicos, que es la cantidad real de bytes que el disco duro mueve de una sola vez. Es como si el registro lógico fuera el capítulo que nos interesa leer, pero el registro físico es la página entera donde está ese capítulo. El disco duro no tiene más remedio que traer la página completa, aunque solo queramos una frase. Y esta diferencia, creedme, es crucial para entender el rendimiento. Perfecto, pero ¿cómo se organizan todos estos registros? Pues bueno, aquí tenemos las tres estrategias principales. La secuencial. Es como una cinta de casete de las de antes. Para llegar a la canción 5 hay que pasar sí o sí por la 1, la 2, la 3 y la 4. Luego está la directa o aleatoria. Esto es como un sistema de códigos postales perfecto para los datos. Se le da una clave, una dirección y una fórmula matemática calcula al instante dónde está exactamente en el disco. Es un salto directo. Y la secuencial indexada es una mezcla inteligente. Usa una especie de índice, como el de un libro, para encontrar la zona rápidamente. Y una vez allí, ya lee en secuencia. A ver, este sistema de archivos era simple, era directo y funcionaba. Funcionaba bien a pequeña escala. Pero claro, las organizaciones empezaron a crecer y el modelo empezó a tener unas grietas que eran simplemente fatales. Vamos a ver por qué estaba condenado a romperse. Si uno mira el ciclo de vida de un archivo, pues parece de lo más simple, ¿no? Se crea, se abre, se actualiza y se cierra. Pero, ojo, porque en cada uno de esos pasos hay un riesgo escondido. Al abrirlo, el hardware puede petar. Al actualizarlo, a lo mejor no hay espacio seguido en el disco y los datos se fragmentan por todas partes. Y el cierre es crítico. Si se interrumpe, los datos que están en una memoria temporal, lo que llamamos búferes, se pueden perder para siempre. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. Si cada archivo por separado ya es vulnerable, ¿qué pasa cuando una empresa entera depende de miles o millones de ellos que se supone que tienen que hablar entre sí? Pues el resultado es un colapso sistémico. Y aquí los tenemos, los 4 jinetes del apocalipsis de los datos. Primero, la redundancia. El mismo dato copiado una y otra vez en archivos distintos, un desperdicio de espacio brutal que cuesta dinero. Segundo, el aislamiento. Los datos de finanzas no se hablan con los de marketing porque están en formatos incompatibles. Así es imposible tener una visión global del negocio. Tercero, la concurrencia. 2 personas intentan cambiar el mismo archivo a la vez y o se bloquean o peor, uno le pisa el trabajo al otro. Y por último, la pérdida de integridad. No hay reglas que impidan que un dato se cambie a algo que no tiene sentido. En un sistema bancario, por ejemplo, eso es directamente una catástrofe. Frente a todo este desastre, a este caos, tenía que surgir una solución. Y surgió. Una pieza de software que no se limitaba a guardar datos, sino que los gestionaba con cabeza. El Sistema de Gestión de Bases de Datos, o como lo conocemos todos, SGBD. Imaginemos que el SGBD es como un controlador aéreo, pero para los datos. Todas las peticiones, ya sean de un usuario o de una aplicación, tienen que pasar por él. Y él se encarga de hablar con el disco duro, de optimizar los accesos y de asegurarse de que todo va bien, ocultando toda la complejidad física y definiendo los datos de una manera lógica y sin repeticiones. Esta tabla es genial, de verdad, para ver el antes y después de un vistazo. Donde antes había redundancia, ahora el SGBD la controla. Donde el acceso era súper rígido, ahora tenemos lenguajes como SQL para hacer consultas dinámicas. La seguridad ya no es esta carpeta sí, esta no. Ahora es granular, por usuario y por rol. Y lo más importante, garantiza la integridad con lo que se llaman transacciones atómicas. Es una forma muy técnica de decir algo muy simple. Una operación, como una transferencia de dinero, o se hace entera y perfecta, o no se hace. Punto. Es imposible que el dinero salga de una cuenta y no llegue a la otra. Y por supuesto, permite que mucha gente trabaje a la vez sin pisarse los unos a los otros.
Y aquí está la genialidad del SGBD, en esta arquitectura de 3 capas. El nivel físico es cómo se guardan los bits en el metal del disco duro. El nivel lógico es el plano del arquitecto, donde se definen las tablas y cómo se relacionan. Y el nivel de vista es lo que ve el usuario final, solo los datos que le importan para su trabajo, y de forma sencillita. Cada nivel oculta la complejidad del que tiene debajo. Vale, ya tenemos la herramienta, el SGBD. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo narices estructuramos los datos para que de verdad representen el mundo real? Pues aquí es donde entran en juego los modelos de datos. Y ojo, porque no hay una solución única para todo. El ecosistema es súper diverso. El modelo relacional es el estándar para datos estructurados, como los registros de ventas de una empresa. Pero, ¿y para una red social? Ahí lo que importa son las conexiones. ¿Quién es amigo de quién? Para eso, un modelo de grafos es una pasada. Y para datos que cambian mucho, como un catálogo de productos online donde cada producto tiene sus propias características, los modelos documentales, como JSON, son perfectos. Pero vamos a centrarnos en el rey, en el más influyente de todos, el relacional. Lo organiza todo en tablas. Cada fila, que técnicamente se llama tupla, es un elemento único, como un empleado. Y cada columna, o atributo, es una de sus características, su nombre, su email. Para evitar el viejo problema de la redundancia, se aplica un proceso llamado normalización. Pensemos en ello como si tuviéramos un armario gigante y desordenado. La normalización consiste en coger ese armario y organizarlo todo en cajitas más pequeñas, bien etiquetadas y conectadas entre sí, mucho más limpio y eficiente. Y esto de verdad es clave. Antes de picar ni una sola línea de código, hay que diseñar. El modelo entidad-relación, que definió Peter Chen allá por el 76, es exactamente eso, el plano del arquitecto. Permite dibujar las cosas del mundo real, como estudiante o asignatura, y cómo se relacionan para garantizar que la estructura digital que construyamos tenga lógica. Y dentro de ese plano, la cardinalidad es, básicamente, el libro de reglas. Es lo que nos dice cómo pueden jugar unas entidades con otras. Un profesor puede dar clase a muchos alumnos, ¿verdad? Pues eso es una relación 1 a muchos, o 1 a n. ¿Y un alumno? Puede estar en muchas clases. Y una clase tiene muchos alumnos. Eso es una relación de muchos a muchos, o n a m. Estas reglas son el cimiento de la integridad de los datos. Y con esto llegamos ya al final de nuestro viaje. Vamos a resumir esta transformación tan increíble y el impacto que ha tenido en cómo funcionan las empresas y las instituciones hoy en día. La evolución, si lo pensamos, ha sido clarísima. Pasamos de los archivos planos, que eran un desastre, al diseño lógico de Peter Chen. Después, los SGBD pusieron orden y control en el centro de todo. Y hoy estamos ya en la era de las bases de datos autónomas en la nube, sistemas que se optimizan y se arreglan ellos solos. Así que, si hay que quedarse con una sola idea, es esta. El gran cambio, la verdadera revolución, no fue de hardware, fue de mentalidad. Dejamos de preocuparnos por dónde estaban los bytes guardados en un disco para empezar a centrarnos en diseñar cómo se relacionaban lógicamente los conceptos. Entender esta historia es la base de toda la ciencia de datos y la inteligencia de negocio moderna. Hemos pasado del caos al orden lógico, lo hemos conseguido. Pero la siguiente frontera ya está llamando a la puerta, la inteligencia autónoma. La idea de que las bases de datos se gestionan solas. El viaje del caos al orden fue solo el principio. El siguiente capítulo va sobre ceder el control. En fin, gracias por habernos acompañado en esta pequeña exploración.